Buenas noches. Ahora vamos a tocar el tema de insuficiencia renal aguda en los recién nacidos. Ese es un tema importante a considerar debido a que el riñón es uno de los órganos importantes dentro de la fisiología del ser humano y para poder llegar al manejo y al análisis en sí de la insuficiencia renal, comenzaremos recordando algunos aspectos de embriología. El riñón va a tener su desarrollo a partir del mesodermo. Aquí vemos la formación del mesodermo. Vamos a ver cómo se forma a partir del mesodermo intermedio a través de las crestas urogenitales el riñón, el futuro riñón. Aquí vamos a ver en azul cómo se va diferenciando las células mesodérmicas y luego ya más abajo vemos ya la diferenciación de las tres capas. Vemos hacia arriba la cavidad amniótica, luego el ectodermo en azul y el mesodermo, que es lo que está en un color medio rojizo, y al centro la notocorda. Entonces, en la imagen 3 visualizamos ya ese mesodermo, cómo está diferenciándose en el paraxial y el mesodermo intermedio. Justamente del intermedio es donde va a ir a formarse estos riñones. En la imagen 4 ya vamos a visualizar que este mesodermo paraxial ganó volumen, se diferencia aún más. Ya se están separando las hojas parietal y la hoja visceral del mesodermo. Ya lo que es mesodermo intermedio está completamente separado e independiente, y luego vemos este mesodermo cómo sigue diferenciándose y va a constituir lo que representa el riñón. Aquí vemos estos sistemas renales. Para el día 20 al 30 está en este esquema del desarrollo embriológico del aparato urinario. Tenemos en la parte superior el pronefros, formado día 20 al 30. Luego tenemos el mesonefro. Fíjense que está diferenciado y aquí abajo entre el día 26 al cuarto mes. Y luego tenemos el metanefros, que comienza con la diferenciación de la quinta semana. Entonces ya aquí vamos a ver que hay un sistema metanefrogénico, un brote uretral, una cloaca, y entonces es así en los tiempos cómo se configura el sistema renal. Y ahora veamos cada uno por separado. El metanefros, hemos visto que es la zona, ustedes van a ver en ese esquema A, que es este embrioncito, y vamos a visualizar lo que es el futuro hígado, por ejemplo, como este botón, lo que va a representar el cordón nefrógeno, que lo vemos aquí entre lo que es la columna vertebral y las zonas viscerales. Fíjense qué largo y grande está. Y aquí tenemos el mesonefro, ¿no? El metanefro va a estar en la parte superior, y luego de esta imagen, aquí tenemos la masa metanefrénica, está en toda esta zona. El conducto, la masa metanefrénica nuevamente del mesodermo intermedio, que es esto que rodea como una cabecita en esta porción. Luego la pelvis renal ya comienza a formarse, los cálices mayores, el riñón se está formando acá, y vemos que el metanefro es la zona más caudal del mesodermo intermedio, que comienza esta diferenciación hacia la quinta semana, pero que ya comienza a tener función en la semana 8 y alcanza su posición definitiva de este metanefro hacia la semana 12. Y entonces da origen al mesodermo metanéfrico. Aquí vamos a ver todo lo que es metanefro, y da origen
este mesodermo metanéfrico a los túbulos y a los glomérulos, ¿ve? Túbulos y glomérulos. Y luego tenemos el brote uretral del conducto de Wolff y da origen al sistema colector. Aquí tenemos todo lo que representa esta yema uretral o este brote ureteral que da origen al sistema, todo el sistema colector. Entonces, la morfogénesis es centrífuga del riñón y de las vías urinarias. Las nefronas justaglomerulares completan su maduración en el periodo intrauterino y las nefronas superficiales de la corteza completan su maduración en la etapa postnatal. Por ello es muy importante esta etapa postnatal, porque este riñón no sale al extrauterino, al ambiente extrauterino completamente diferenciado y terminado. Es que aparecen las nefronas justamedulares, pero las superficiales van a completar su maduración en la etapa postnatal. Por ende, noxas, tanto de medicamentos, tanto de alteración circulatoria, van a afectar este desarrollo de la corteza renal y su maduración en la etapa postnatal. Aquí vemos algo de la anatomía renal. La unidad funcional, como sabemos, nefrona. ¿Cuántas existen? De 1 a 2 millones por cada riñón. Y tienen dos componentes principales. Glomérulo, que es esa zona que tiene un centro azul, y con su corpúsculo renal, y el sistema tubular. Todos estos sistemas tubulares que representan la porción proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, todo esto en un sistema tubular córtico medular, porque va a la corteza, atraviesa y va a la zona medular. Aquí vemos cada parte, el glomérulo. El glomérulo tiene un polo vascular y un polo renal propiamente. Y entonces aquí vemos que le llega toda la sangre con todos los nutrientes por la arteriola aferente, que tiene un sistema que funciona como un gran colador y filtrador completamente diferenciado, especializado, y vemos luego una arteriola eferente que recoge la sangre luego de esta filtración. Mácula densa con muchas funciones y área de sensora importante. Luego la cápsula de Bowman que envuelve todo este paquete de vasos, todo este sistema de filtro, la cara parietal, una zona de células mesangiales, el espacio de la cápsula y la zona propiamente renal del inicio de los túbulos contorneados proximales. También tenemos células llamadas podocitos, ¿no? Que es la capa visceral de esta zona de la cápsula glomerular. Y entonces se conecta con este túbulo proximal, este glomérulo tiene su cápsula, que es la cápsula de Bowman, y aquí ya entramos a los túbulos. Túbulo proximal, miren, conectado directamente con el glomérulo, túbulo proximal. La última porción ya es la pars recta, ¿verdad? Y entonces luego tenemos el asa de Henle, que tiene todo un descenso a la zona medular y vuelve a ascender. Y esta asa de Henle comienza a tener funcionabilidad desde las 12 semanas, ya comienza a haber producción de orina y filtración, 14 semanas, ya esta asa de Henle vierte orina, pone orina en el líquido amniótico. Miren qué temprano ocurre esta funcionabilidad. Luego tenemos el túbulo distal, más corto, más delgado que el proximal, delgado, pero de diámetro mayor. Forma la mácula densa del aparato justaglomerular en el polo vascular. Así hay como una reconfiguración sensora, una información de realmente qué es lo que está pasando en la zona distal. No se deja al libre albedrío del túbulo, sino que hay una reinformación para que el glomérulo, la zona de filtración más importante, pueda tener una autorregulación. La orina fetal es hipotónica, porque el riñón fetal reabsorbe solutos y electrolitos.
Luego la última porción, que es el túbulo colector. Desciende hasta la médula interna y termina en la pelvis. Ahí los conductos papilares de Bellini están en esa conformación, terminan en la lámina cribosa de la punta de cada papila, de donde va a comenzar a constituirse la pelvis renal. Entonces, todo este aparato renal va a tener una función, pero va a estar regulado por el equilibrio hidroelectrolítico y por la homeostasis. También por el equilibrio ácido-base, o sea, tendrá mucho que ver el pH, la cantidad de bicarbonato, la cantidad de lactato, la osmolaridad de la orina, la presión arterial, niveles de vitamina D, niveles de eritropoyetina y la cantidad de excreción de productos de desecho. Todo esto regula la funcionalidad de este aparato renal. La filtración glomerular es el primer paso para la formación de la orina. El plasma se filtra por los capilares glomerulares hasta la cápsula de Bowman, ultrafiltrado similar al líquido intersticial. Y ocurre todo esto por gradiente de presiones. Entonces vamos a ver que un sistema de reabsorción tubular de la cápsula de Bowman, hay todo el proceso de filtración, viene la arteria eferente con todo el volumen sanguíneo, hay una filtración y pasa una solución isotónica a nivel de tubo contorneado proximal y hay mecanismos de reabsorción donde nuevamente ingresan nutrientes a nuestro aparato, a nuestro sistema vascular, ¿no? Entonces los segmentos vasculares proximales reabsorben 60 al 70% del ultrafiltrado glomerular. O sea, se filtró, pasa, pero no se va a perder, sino que se reabsorbe. Casi toda la energía para reabsorber depende de la ATPasa sodio-potasio, que se ubica en la membrana lateral de la célula epitelial del túbulo. O sea, esta enzima permite el paso de la reabsorción de estos nutrientes. Ustedes van viendo acá cómo va la osmolaridad en cada porción del sistema colector, del sistema tubular renal. El túbulo proximal, seguimos con el túbulo proximal que lo vemos aquí en esta primera porción. Después del glomérulo ocurre el ultrafiltrado y va a reabsorberse 85% del bicarbonato filtrado, 100% de la glucosa y aminoácidos y la mayor parte de citrato, fosfato y lactato. También hay reabsorción del sodio, del agua, y entonces, sin embargo, no es el 100%, sino que sigue avanzando. Y fíjense, el túbulo contorneado proximal, básicamente sus funciones a nivel de la corteza. Y aquí tenemos en porcentaje cuánto es el sodio. En el proximal se reabsorbe 60-70% del sodio y mucho del agua, pero en la rama gruesa ascendente de la asa de Henle 20-30%, 5-10 en el distal y aún en el colector vamos a tener un pequeño porcentaje de absorción. Luego vemos que la asa de Henle también sigue reabsorbiendo 25% de la carga filtrada, 20% se reabsorbe a este nivel. Comprende 3 segmentos, una rama descendente, permeable al agua, aumentan los solutos tipo urea, que aumenta la osmolaridad, miren qué tan alta osmolaridad, hasta 800, ¿no? Y luego tenemos también la asa ascendente delgada, la porción delgada, impermeable al agua, aquí ya no hay entrada ni salida de agua, y permeable al cloruro de sodio, el cloruro de sodio todavía sigue ascendiendo, y la asa ascendente gruesa, impermeable al agua y transporta sodio, potasio y cloro hacia el interior. En el túbulo distal vemos que es una porción que reabsorbe 5% de la carga recibida, que es impermeable al agua, disminuyendo la osmolaridad con respecto al plasma. Aquí hay una regulación por hormona antidiurética y hay un transporte de electrolitos activada por la aldosterona. Ustedes saben, aldosterona producida a nivel del metabolismo de esteroides, a nivel de lo que representa la glándula suprarrenal. Aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio e hidrogeniones. El bebé, el recién nacido,
El contenido de agua corporal en el feto es 96%, mientras que en el adulto es 60%. La nefrogénesis, o sea, la formación del riñón y estas vías renales, sus túbulos se completan a las 34 semanas, pero ya hemos visto que no todas las nefronas, que no todo, porque eso tiene una maduración hasta la etapa postnatal. El aumento del filtrado glomerular se da entre las semanas 34 y 40, eso va incrementando y los glomérulos van madurando, ¿no? Pero el patrón de maduración de glomérulos y túbulos es diferente. Glomérulos terminan en la etapa postnatal y hay una menor concentración de orina. El niño, su primera micción va a poder ocurrir entre las 24 horas, 93%, pero hay niños que todavía, dentro de lo normal y fisiológico, eliminan su primera orina hacia las 48 horas, 99%. Un 1% puede ser todavía hasta las 72 horas. El flujo urinario normal es de 1 a 5 mililitros por kilo por cada hora. Y entonces el flujo sanguíneo renal, vamos a ver que también a las 25 semanas tiene una velocidad de 20 mililitros por minuto. Esa es la velocidad con la que entra la sangre por la arteriola eferente hacia todo el sistema de ultrafiltrado vascular que se encuentra dentro del glomérulo y la cápsula de Bowman. Al término de la gestación está en 60 mililitros por minuto. Hay un tono vascular renal regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por catecolaminas, por prostaglandina, por óxido nítrico y endotelina. El aumento del flujo sanguíneo renal de 5% es el 5% del gasto cardíaco al nacer y 10% la primera semana de vida. Y esto es 250 mililitros por 1.73, que es metro cuadrado de superficie corporal, por disminución de la resistencia vascular e incremento de la presión arterial. Sabemos que en la etapa fetal a la etapa postnatal hay una variación de resistencia vascular del lecho pulmonar y del lecho sistémico, y que va a incrementarse esa presión a nivel sistémico mientras que va a bajar la resistencia pulmonar. Se afecta esta maduración del flujo sanguíneo renal por dificultad respiratoria, por acidosis metabólica, por mediadores vasoactivos. De ahí que este riñón sea muy sensible y la tolerancia de aceptación de los fármacos vasoactivos sea muy diferente de lo que puede ocurrir en la etapa de lactante o en la etapa de adulto. La ultrafiltración glomerular resulta de la diferencia de la presión hidrostática coloide-osmótica. Guarda relación con área total de filtración y permeabilidad de la membrana glomerular. Se ha demostrado que la maduración del filtrado glomerular se debe a un aumento del área de filtrado glomerular y a mayor permeabilidad de la membrana capilar glomerular. La filtración glomerular en el recién nacido es menor debido a una área capilar reducida del glomérulo, a la inmadurez estructural de los capilares glomerulares, poca permeabilidad frente al agua, presión arterial baja, un hematocrito elevado, porque sabemos que las cifras de hemoglobina y hematocrito al nacer son mucho mayores por la hemoglobina fetal, resistencia vascular intrarrenal elevada, 12 a 18 veces mayor que el adulto, esto regulado por los niveles de angiotensina 2, ¿no? El recién nacido tiene retención de líquido ante una sobredemanda o sobrecarga de volumen. O sea, si damos demasiado líquido, sabemos que un niño a término por encima de 2.500 debe recibir un volumen de líquido de 60 a 70 cc por kilo por día. Si yo le doy una sobrecarga de 100 sin que tenga mayores pérdidas, voy a sobrecargar ese riñón y voy a tener una pobre respuesta frente a esto, va a retener líquidos y lo opuesto también ocurre. Hay una pobre respuesta a la deshidratación por una limitada capacidad de concentración ante una restricción hídrica. O sea, en un neonato mi manejo hídrico va a ser un tanto más difícil, debe ser muy preciso y hay mucho arte, porque no puedo dar de mucho ni de poco. Hay una baja capacidad de concentración debido a una baja osmolaridad del intersticio, máximo 700 miliosmoles en recién nacido a término y 500 en el prematuro. También hay una regulación de hormona antidiurética y de las prostaglandinas. Entonces,
La velocidad de filtrado glomerular se puede medir mediante la depuración de creatinina. Al nacer, la creatinina revela los valores maternos esas primeras horas, disminuye en los primeros días y al quinto día. Los valores de este filtrado están en 25 a 35 milimoles por litro o 0.3 a 0.4 gramos por decilitro. Aquí vemos la velocidad de filtrado glomerular. Vemos que si el niño tiene de 21 a 30 semanas, su velocidad de filtrado está en 10 a 13 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Si está entre 34 a 36 semanas, esta velocidad aumentó de 15 a 18. Y al nacer está en 20, pero a los 2 a 3 meses 60 a 70. Y cuando ya cumple 2 años, entre 1 a 2 años, esto sube a 100, que ya es la velocidad que alcanzamos hasta la vida adulta. Entonces, la creatinina sérica en miligramos por decilitro también muestra variación y a menor edad gestacional el valor es mayor y conforme avanzan las semanas va disminuyendo. De tal manera que el niño a término de 38 semanas en su primera semana tiene una creatinina de 0.5 miligramos por decilitro más o menos 0.1, pero a partir de la semana 2 hasta la octava 0.4 y con eso se mantiene. Vean qué diferencia si nos nace un bebé de 27 semanas y tenemos un valor de 1.3, no diremos necesariamente que es un dato materno, porque puede ser la creatinina propia del bebé por su inmadurez. La función tubular. Existe una insuficiencia tubular relativa para excretar orina concentrada y para reabsorción o secreción de sustancia de transporte activo como glucosa. El umbral tubular de glucosa en prematuros es menor que en recién nacidos a término. La glucosa filtrada, se filtra mucho de la glucosa, pero se reabsorbe prácticamente el 100% o debe reabsorberse en el tubo proximal por transportadores que se encuentran en el borde de cepillo de esa membrana de la célula del túbulo proximal. Y la capacidad máxima de transporte es 10 milimoles aproximadamente. En el prematuro va a haber un bajo umbral de reabsorción de glucosa y el niño a término generalmente no excreta glucosa en orina porque debe reabsorber el 100% de lo que filtra, a menos que lo que se filtra ya sea demasiado y no pueda reabsorberlo. Aquí, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo un borde de una célula epitelial del tubo proximal y vemos mecanismos de reabsorción. Fíjense, acá hay un borde en la que la glucosa va a ingresar y esta va a volver al torrente circulatorio gracias a los sistemas de GLUT, que son los receptores para transporte. Ahí está la membrana vasolateral y entonces vemos que también hay una bomba de sodio-potasio y cómo va a ingresar el sodio, cómo va a reabsorberse el sodio a nivel de esta célula tubular. Los mecanismos de reabsorción de sodio se relacionan con el transporte tubular de agua, de bicarbonato, de fósforo, de glucosa, de calcio, hidrogeniones y con la capacidad de concentración de orina. La reabsorción de sodio se realiza en todo el nefrón, pero la mayor porcentaje ocurre en el túbulo proximal. Es un proceso activo, o sea, se gasta energía para que esto ocurra. En el recién nacido, la fracción excretada de sodio es inversamente proporcional a la edad gestacional. El prematuro, menos de 30 semanas, excreta hasta el 3%, pero a la término de la primera semana, 1%. Entonces hay factores que intervienen en este manejo del sodio. El volumen extracelular, por ejemplo, si está aumentado, la capacidad enzimática disminuida del sodio-potasio ATPasa, factores hormonales como hormona antidiurética o péptido natriurético atrial, la incapacidad del tubo distal para recibir carga de sodio, balance de sodio negativo en prematuros. Y entonces los prematuros pueden hacer una acidosis tubular distal, por ejemplo. Poca adaptación al exceso de sodio en neonatos y prematuros. Los aminoácidos y las proteínas se reabsorben prácticamente al 100% del túbulo proximal, o sea, son filtrados pero reabsorbidos contra una gradiente de concentración de sodio cloro.
por transporte activo secundario. La excreción de aminoácidos está aumentada en la etapa neonatal, sobre todo si hay sobrecarga, sobre todo si se altera estos mecanismos de reabsorción contra el gradiente. Y la excreción de proteínas varía con la edad gestacional y es transitoria. Los primeros días es más, a más prematuro es más. Luego veremos la capacidad de concentración y dilución de la orina. En la vida fetal el flujo de orina es hasta 10 mililitros por kilo por hora. La capacidad de concentrar orina en los recién nacidos a término y prematuro es menor que en los adultos y pueden manejar carga osmolar con mayor volumen de agua y esto llevarnos a diuresis más altas. El recién nacido elimina una orina diluida por disminución de filtrado glomerular y es vulnerable a intoxicación acuosa cuando se dan líquidos, sobre todo hipertónicos. Entonces, el volumen de la orina va a depender de la edad gestacional, va a depender del aporte hídrico, de la patología que tenga el niño, del uso de diuréticos, si está en ventilador, malformaciones congénitas o variaciones del peso. Y aquí tenemos la capacidad de acidificación. Nuevamente la célula tubular proximal, el capilar peritubular y el lumen del túbulo en la parte central. Entonces aquí vemos que en el lumen del túbulo de pronto tenemos hidrogeniones, bicarbonato, tenemos sodio y vemos como que el sodio a través de la sodio-potasio ATPasa ingresa a la célula y luego sale al capilar peritubular en un proceso completo de reabsorción, mientras que los hidrogeniones va a quedarse en el lumen tubular, ¿no? Y también vamos a ver, aquí tenemos una célula del tubo colector, por ejemplo. En esta célula del tubo colector vemos como el cloro ingresa a la célula para ir hacia el lumen tubular. Vemos como los hidrogeniones también se siguen eliminando utilizando el hidrogenión ATPasa, ¿no? Y cómo es que va lográndose la acidificación de la orina. Para que se pueda acidificar la orina, hidrogeniones van a venir del capilar, van a atravesar las células tanto del túbulo proximal como del túbulo colector y van a ir al lumen del túbulo para acidificar la orina. Entonces, el pH plasmático en los recién nacidos a término es 7,24 a 7,36 y la concentración de bicarbonato es de 21 a 22 miliequivalentes por litro. En prematuros menos de 30 semanas, el pH es de 7,2 y el bicarbonato es de 14 a 18. La mayor producción de amonio está en relación con la edad gestacional. En situaciones patológicas, las sobrecargas ácidas pueden aparecer asociadas a acidosis metabólica. ¿Qué hay con respecto al potasio? También va a filtrarse por el glomérulo y se va a reabsorber o se va a secretar a nivel tubular. Su secreción es mediada por aldosterona, como hemos dicho, una hormona producida a nivel de la glándula suprarrenal como resultado final del metabolismo de colesterol en la suprarrenal. La concentración plasmática de potasio depende del balance externo que regula el contenido corporal. 98% en el líquido intracelular. Y en menores de 34 semanas la excreción es limitada. La excreción de potasio es directamente proporcional a la edad gestacional e inversamente proporcional a la fracción excretada de sodio. El manejo de fósforo. Debe haber un balance positivo de fosfatos, o sea, debe reabsorberse el fosfato para que haya un crecimiento rápido. La reabsorción en el recién nacido es mayor que en el adulto, justamente porque esto tiene que ver con el crecimiento. Las concentraciones elevadas están hasta los 3 meses por reabsorción y baja respuesta para tu hormona en el túbulo proximal y distal y aumento de la absorción intestinal de fósforo. Esto es necesario. Aquí vemos los componentes de agua corporal total en porcentajes, de agua extracelular y de agua intracelular. Y vemos cómo ocurre la maduración. La agua extracelular disminuye, la intracelular aumenta y la corporal total también va disminuyendo. La osmolaridad plasmática y urinaria. Y entonces vamos a saber que la osmolaridad urinaria está entre 100, a 400 milimoles por litro. ¿Y cómo voy a obtenerla? Puedo obtenerla de una fórmula que me relaciona sodio y potasio, todo esto multiplicado por 2,
sumando el cociente de urea sobre 5.6, que es una constante. Y la plasmática es 2 veces el sodio más el cociente de glucosa sobre 18 más la urea sobre 5.6. De esa manera sabemos aproximadamente cuál es la osmolaridad de la sangre o de la orina, considerando que la densidad urinaria de un recién nacido está entre 1005 a 1020. Ahora entramos, ¿qué cosa entonces es una insuficiencia renal aguda en un recién nacido? Una circunstancia, un síndrome en el que disminuye el filtrado glomerular, en el que todo lo que hemos hablado como una fisiología normal se altera, porque ya no hay un filtrado adecuado. Se retienen productos nitrogenados, eso se llama azotemia, la creatinina plasmática. La creatinina se eleva mayor de 1.5 miligramos por decilitro por más de 24 a 48 horas, o un aumento de 0.3 miligramos por decilitro por día. Y puede ser oligúrico, o sea, la diuresis baja, menos de 1, o no oligúrico, ¿no? Según el filtrado glomerular y el balance entre la filtración y la reabsorción. O sea, para decir insuficiencia renal aguda, estoy definiendo que ya ese riñón no está filtrando bien. Y lo voy a medir, o voy a tomar una idea de que esto está ocurriendo por los niveles de creatinina que se elevan. Y luego por el examen y el control exacto de la diuresis. Aquí tenemos los índices urinarios en insuficiencia renal aguda en un recién nacido. Entonces veamos, si yo tengo la osmolaridad, fíjense ustedes, ¿qué va a ser para una ira prerrenal? Tengo más de 400 miliosmoles por cada kilo, ¿no? Y en una intrínseca está en menos de 400 miliosmoles, ¿verdad? El sodio en orina, entonces en el equivalente por kilo, voy a ver que si es renal está en menos de 40, en prerrenal, y si es renal propiamente, mayor de 40. Entonces, porque justamente este sodio no se ha reabsorbido. Si hago el UP de urea, voy a encontrarlo en una prerrenal mayor de 20 y en una renal menos de 10. El UP de osmolaridad va a ser menos de 2 en la prerrenal y en la renal menos de 1. También vemos la fracción excretada de sodio, el porcentaje, es la relación del UP de sodio sobre el UP de creatinina. Y prerrenal va a ser menos de 2 y propia renal mayor de 3. Luego tengo el índice de filtrado, entonces de filtración renal, también voy a sacarlo de una manera indirecta por el sodio en orina multiplicado por la relación de nivel de creatinina entre plasma sobre orina. Y ahí tenemos los valores dependiendo de sea una insuficiencia prerrenal o intrínseca. Entonces, ¿qué cosa causa una insuficiencia renal en el neonato? Causas propias intrínsecas o causas obstructivas. Las intrínsecas o las del parénquima es necrosis tubular aguda. Entonces tapona y esto va asociado con alteraciones hipóxico-isquémicas tipo asfixias. O también el uso de medicamentos como aminoglucósidos, vancomicina o contrastes radiológicos. Nefropatía túbulo-intersticial por depósito de ácido úrico. Glomerulonefritis, una vasculitis, ¿no? Por paso de anticuerpos maternos, por ejemplo. Lesiones vasculares como trombosis de la renal, puede ser asociado a catéteres umbilicales, necrosis cortical, anomalías congénitas, que tenga un problema renal por agenesia renal, por hipoplasia, por displasia, por enfermedad poliquística renal, displasia multiquística, disgenesia tubulorenal, esclerosis mesangial difusa idiopática, síndrome nefrótico congénito. Las obstructivas va a ser obstrucción uretral, válvulas de uretra posterior, ureterocele, obstrucción ureteropélvica, tumores extrínsecos, vejiga neurogénica, candidiasis renal, con los accesos micóticos. Todo esto me puede causar una causa obstructiva. Entonces, hay factores de riesgo para insuficiencia renal, en conclusión, cardiópatas, sepsis, lesión hipóxica, paciente en ECMO, muy bajo peso, y estos niños tienen mayor mortalidad. En este estudio de Ashkenazi,
que lo presenta en este Pediatric Research, nos habla un estudio de 24 centros, un colaborativo con 2022 recién nacidos que han hecho insuficiencia renal en la etapa neonatal y que se van a etapa adulta con insuficiencia renal crónica. El neonato muchas veces resuelve, tenemos una fase oligúrica o una fase anúrica, le damos diuréticos, manejamos bien líquido, el problema se resuelve. Sin embargo, se asocia a insuficiencia renal en la etapa adulta. ¿Cómo hago el diagnóstico de una insuficiencia renal? Primero, entro a sospecha por el ritmo de diuresis. De pronto el niño se va a una oliguria, una anuria, veo unos niveles de creatinina en sangre. El recién nacido a término tiene valores similares a la mamá, de 0,7 miligramos por decilitro desde el nacimiento, y va variando durante la primera semana de vida. El promedio normal de creatinina sérica es de 0,35 a 0,4 miligramos por decilitro al término de la semana. Por un lado, el prematuro puede ascender estos valores de creatinina según la edad gestacional. Segundo o cuarto día puede llegar a 1,46 hasta 1,7. En prematuros de 22 a 24 semanas, 1,39. Con 25 a 26 semanas y 1,21 entre 27 y 28. El prematuro de 28 semanas, el pico más alto es el primer y segundo día, hasta 1,1 miligramos por decilitro. Y luego poco a poco desciende al valor de todos los neonatos a término de 0,35 a 0,4 miligramos por decilitro. ¿Cómo hago diagnóstico? Voy a ver los antecedentes, una ecografía fetal para ver si hay una malformación macro, de repente una poliquistosis renal. Voy a ver la historia clínica porque tal vez hay evidencia de una asfixia, un shock séptico, enterocolitis necrosante, catéteres. Voy a hacer un examen físico para ver si no hay un síndrome, edemas, etc. Y dentro de los análisis voy a pedir creatinina sérica, urea, electrolitos, calcio, fósforo y una gasometría para ver cómo está ese equilibrio ácido-base. Entonces, voy a pedir también un sedimento de orina para ver si hay cilindros granulosos, epiteliales, probablemente una necrosis tubular aguda, cómo están los eritrocitos, células tubulares, proteinuria, que indican enfermedad intrínseca renal. En los recién nacidos, vamos a también evaluar la excreción urinaria de sodio. Y esto nos va a permitir para diferenciar si es una insuficiencia renal prerrenal o propia del riñón. Si está menos de 20 a 30 miliequivalentes, prerrenal. Y si es renal, esta excreción puede llegar hasta 40 miliequivalentes por litro. También vemos la excreción fraccional de sodio o el FeNA de sodio, que es una fracción de sodio filtrado que se excreta. El niño a término con iris quérmica tendrá una fracción excrecional de sodio mayor de 2,5 a 3. En niños sin falla renal, varía la relación inversa con la edad gestacional y postnatal. Prematuro de 29 y 30 semanas, el punto de corte para distinguir entre fallo prerrenal e intrínseco es el FeNA de sodio mayor de 6%. Y 31 semanas mayor de 3%. Miren cómo varía con la edad gestacional. Otra cosa que vemos es la osmolaridad urinaria. El niño a término va a tener una osmolaridad de 400 milimoles por kilo. En hipovolemia o falla prerrenal, esto es mayor de 400. La ecografía renal también me da información de cómo está el parénquima, cuál es la ecogenicidad, la diferenciación córtico-medular, la presencia de quistes, valora la perfusión con Doppler y también se debe evaluar la vía urinaria. Los niños con aumento de creatinina mayor de 0,3 miligramos por decilitro y o 50% de aumento en las últimas 24 horas tienen más posibilidad de morir, incluso cuando se controlan los factores de confusión. El aumento de 0,3 supera el aumento de mayor o igual de 50% de la creatinina. Los umbrales óptimos de creatinina sérica para predecir un problema de falla renal y la especificidad fueron mayor de 0,3 o 0,6 en los menores de 29 semanas y 0,1 o 0,3 para los mayores de 29 semanas y el valor máximo
esto proporciona una gran especificidad. ¿Qué pasa en la ira en los niños? La ira tardía. Miren, este trabajo de Charlton, también del pediatra Rashid, me dice que ocurrieron 202 insuficiencias renal aguda en 1.152 bebés, o sea, el 9%, que no es despreciable. En una ira tardía hay mayores probabilidades de muerte. Hay un OR ajustado de 2.1 con una P con significancia estadística y mayor estadía para estimación de parámetros. La frecuencia respiratoria, la intubación, el oligo, polidragnios, anomalías renales, cardiopatía congénita, enterocolitis necrosante, problemas quirúrgicos, exposición a diuréticos, vasopresores, sepsis, AINES, por ejemplo, que se usan para el cierre de ductos, infección urinaria o el ductus propiamente. Entonces, hay la definición de Akin modificada para insuficiencia renal en recién nacidos. Fíjense que casi todo versa en los dosajes de creatinina sérica, por ejemplo, mayor o igual a 0,3 del valor previo dentro de las 48 horas. Otro que dice de 150 a 200 previo valor, igual que este niño que tiene un incremento de 200 a 300 del valor previo o mayor de 300, que más o menos estamos hablando de una creatinina de 2.5 y esto genera cáncer con el tiempo, ¿no? O se asocia a mayor riesgo de necesidad de diálisis. La insuficiencia renal, miren ese trabajo de Wentrow que dice el espectro de inicio de la insuficiencia renal aguda en prematuros menos de 30 semanas. Él evalúa 357 neonatos, de los cuales 30.3% presentan insuficiencia renal. Hay las edades gestacionales, la creatinina inicial, magnesio materno, volumen con los que se manejó el RCP, se asocia a una insuficiencia renal temprana. El volumen de RCP, la línea arterial umbilical, los AINES, pueden llevar a una insuficiencia renal intermedia. Y el uso de esteroides para la hipotensión temprana, nexis, sepsis se asociaron con insuficiencia renal tardía, mayor de 6 días. ¿Cuál es el tratamiento de una insuficiencia renal? Vamos a tratar de mantener una perfusión renal adecuada. Valorar la presión arterial corrigiendo hipotensión, si se presenta, usar inotrópicos tipo dopamina. Corregimos la hipoxia, la acidosis hipercámnica. Entonces voy a también corregir la hipoxia, la acidosis hipercámnica. Voy a retirar o no iniciar fármacos si son nefrotóxicos, tipo aminoglucósido, tipo AINES, moléculas inhibidoras del eje de inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, contrastes endovenosos, etc. Entonces puedo usar dopamina en dosis de función renal de 1 a 3, esto es microgramos por kilo minuto, furosemida de 2 a 4 miligramos por kilo, mejora el flujo urinario, convierte una falla renal en un cardíaco que podría ser una falla renal oligúrica, no oligúrica, líquido según el balance. Voy a vigilar por hiponatremia, por acidosis, voy a ver el potasio, la nutrición para que este niño no entre en catabolia, los niveles de eritropoyetina y finalmente la diálisis. Entonces, esto es lo que ponemos a su consideración con respecto a insuficiencia renal en la etapa neonatal. Muchas gracias.
Vamos a hablar ahora de la canalización de vasos umbilicales, la técnica de Seldinger, también colocación de algunos catéteres centrales y lo que representa el exsanguíneo transfusión. Y comenzamos viendo esta imagen en la que hay una radiografía en la que todos observamos que hay catéteres umbilicales puestos, tanto el arterial como el venoso, y que veamos bien el anillo umbilical y vemos que los catéteres, acá vengo a ver el arterial que hace el bucle en ilíaca y sube, y el venoso en una frontal aparentemente está muy bien, pero si visualizo una radiografía lateral, me doy con la sorpresa que el catéter venoso está en región hepática, mientras que el arterial se hizo el bucle de la aorta, entró por la aorta y está un poquito supraumbilical, supradiafragmática. Entonces, podemos colocar un catéter venoso central aún recién nacido por los vasos umbilicales. Vemos uno arterial, venoso, que es inmediato al nacimiento, que generalmente puede estar dentro de la primera semana. Y luego tenemos el catéter venoso central que se coloca en la yugular interna, en la subclavia, y el percutáneo, que es el ingreso en común por basílica o cefálica y que se llega a arteria, y entonces eso, una vez presentado, estaríamos dentro de lo que esperamos, lo que vamos a revisar ahora como catéteres centrales, pero los colocados a nivel umbilical. ¿Cuándo voy a colocar un catéter umbilical? Cuando necesito un acceso venoso de urgencia, ejemplo, un RCP que voy a llegar hasta drogas. También el recambio sanguíneo, en la administración de medicina de alta osmolaridad, nutrición parenteral, medición de la presión venosa central. Muy bien. Entonces, esas son las indicaciones. Recordemos que una adecuada canalización de vasos umbilicales puede salvar la vida de un paciente. Y esto no es nuevo. Comenzó hace muchísimos años con catéteres plásticos para acceso vascular continuo y se remonta desde la época de Myers y Zimmerman, 1945. Miren ustedes al 2019. ¿Cuántos años nos han pasado? ¿Verdad? 64 años de uso de catéteres. Y aún hay lugares en nuestro país que dicen, yo no puedo poner una vía central, no puedo hacer RCP y ponerle esto, porque ya lo tienen que manejar. Entonces, fíjense que vamos a necesitar algún material, como una pinza de iris curva, sobre todo si voy a entrar a arteria. 2 pinzas boquitos curvas. Una pinza de disección sin dientes pequeña, una tijera de iris pequeña, un portagujas, hoja de bisturí, mango de bisturí, una sea negra de número 5 con aguja, punta redonda, 2 jeringas descartables, un chorrito de sodio, un cloro de sodio 9 por 1000, tenemos que tener un frasco a disposición, pero vamos a usar una pequeña cantidad para poder cebar el catéter, por ejemplo, cargar para los bolos de salino. Utilizaremos heparina, idealmente para uso endovenoso, de 5.000 unidades por cada frasco. Siguen los materiales, los insumos, llave doble vía, gasas estériles para el drapo. Vemos que también tenemos clorhexidina, que en nuestro país la tenemos al 2%. Y ahora vemos los catéteres en sí. Tenemos catéteres de teflón, de silicona, de poliuretano, de polivinilclorido, polietileno. Hay catéteres con un lumen, como lo que ven en la parte superior, y catéter de 2 lumen y hasta de 3 lumen, con cada lumen con diámetros de 2.5 a 6 French. ¿Cómo vamos a hacer para la colocación de nuestro catéter? Vean que el bebé es preparado, generalmente se le
no se le cera, pero se le coloca un pacificador, que puede ser que succione algo, o el uso de sacarosa, que viene para poder disminuir dolor, hacer una succión no nutritiva y que el niño se permita que va a tener esta presión. Y miren todos los materiales, recuerden siempre cumplir con lavado de manos adecuado, es una técnica que tiene que ser aséptica. Voy a preparar a mi paciente, voy a ver cuál es el cordón umbilical, de dónde a dónde va a ser el corte y por ende el traslado. Miren, y el niño es fijado entonces. Acá vemos métodos de colocación del catéter y hasta dónde llegar. Tenemos estos dos trabajos, uno de Mutlo y el otro de Turk. Entonces, fíjense este Mutlo hace comparación entre los métodos disponibles como el de Dan, que es el más usado. Tenemos 41 recién nacidos, el de Chucla Ferrara, 40, Chucla Ferrara modificada 40. Y compara estos métodos de colocación del catéter versus los resultados. Entonces, ¿qué cosa voy a ver yo dentro de los resultados? Voy a dirigirme al cuadro inferior que me dice la velocidad de avance a nivel de la vértebra torácica y la posición anormal del catéter en los primeros dos estudios. Entonces vemos casos con avance a través de la columna vertebral. Vean ustedes que el primer grupo tiene 71%, el segundo grupo tiene 80% y el tercer grupo tiene 75%. Ahora ven ustedes los dos datos del primer y el segundo estudio. La posición anormal, ¿cuántos fueron en porcentaje de ese grupo de 41? Vean ustedes que 29% tienen posición anormal. Se van al lecho venal o al lecho espláncnico. Luego, vamos a ver que la fórmula para sacar profundidad en el nomograma de Dunn es el peso por 3 más 9 dividido entre 2 más 1. Eso es para colocar un catéter placenta, o sea, la longitud, la profundidad de ingreso del catéter. Y tenemos el Chucla Ferrara modificado, que es el peso por 3 más 9 y dividido entre 2, pero se le suma más 2. Y eso me debe dar una posición entre la 9, entre la colocación de la vértebra 9 y décima. Muy bien, ahora vemos el otro cuadro abajo, a la derecha de sus pantallas, la posición del catéter a lo largo de la columna vertebral. Fíjense la posición del catéter apropiado, qué porcentaje, posición inapropiada, qué porcentaje, a veces diríamos es tanta la diferencia, ¿no? Esto que viene a ser estos cuadros que hemos usado por siempre para ver en qué posición lo pongo y si el catéter va a quedar, por ejemplo, dentro, sobre la primera escala en ombligo a diafragma, o si ya está muy por encima de la aurícula, vamos a tener que modificar esos catéteres. Acá está la tabla para considerar profundidad en los catéteres arteriales umbilicales. Y vemos que si yo lo pongo muy baja, voy a tener problemas por la renal o el lecho espláncnico. Si lo estoy poniendo por encima de la suprarrenal, por encima del catéter umbilical, estoy en una zona peligrosa y mi catéter debería ser colocado a nivel de diafragma o antes del ingreso de la válvula aórtica. Esto es algo un poquito de anatomía. Fíjense ustedes el corte del cordón con las dos arterias. Vean la zona, cómo va a verse sus paredes porque tiende a vasoconstricción. Y luego tenemos también lo que representa el sistema ya cardiovascular, cómo es que está. Y fíjense, si entra un catéter a nivel venoso, esto ingresa, este es el arterial, entra a la ilíaca y sube directamente a la cava. El problema es que no siempre lo hacen bien. A veces cuando queremos definir la longitud de catéter, no siempre las medidas, la relación de la fórmula me da un dato exacto.
Aquí ya vemos la técnica. Inmovilizamos al paciente, limpiamos el cordón, cortamos si se requiere cortar ese muñón umbilical, hacemos toda la limpieza, etc. Luego colocamos una seda gorda en la base del cordón para por si comienza a sangrar, tenga con qué afrontarlo de manera inmediata. Levantamos el cordón, apretamos un poquito, pero no apretamos nosotras nada y lo enviamos también. Eso se va a verificar toda esta limpieza, cómo es que vamos haciéndola. Aquí vemos que ya se cortó el muñón umbilical, generalmente a 1 o 2 centímetros del borde de la base, y se regula la hemostasia con esa seda gorda que pusimos en la base. Aquí ya, una vez cortado, vamos a ver dónde están los vasos, si hay 2 arterias, una vena, ¿verdad? Vemos de acuerdo al tamaño, vemos cómo responde a la parte vascular, y entonces debemos hacer nuestra interconsulta. Vamos a ver que las paredes de la arteria son más pequeñas y más gruesitas pero circulares, y la vena va a encontrarse por encima de las 12. Muy bien. Y luego se expone el muñón, ya estamos viendo los vasos, estamos presentando, hacemos hemostasia, ¿verdad? Y todo queda expuesto. Aquí ya viene la introducción del catéter. Recuerden que siempre el catéter que va a colocarse trae cloruro. Nunca va vacío, sino de lo contrario vamos a tener problemas de embolización. Continuamos con la canalización de estos vasos umbilicales. Se introducen las 2 ramas, es una pequeña dilatación para colocar un adecuado catéter. Aquí ya se identificó, se está dilatando un poquito la arteria con una rama de de cuclillo, ¿no? Y va a ingresar una pala de la pinza de iris para hacer una pequeña dilatación, luego las 2 para poder colocar el catéter. Se coge el catéter arterial, se introduce, generalmente lo hacemos con una mosquito, los centímetros adecuados que ya establecimos, sea por la fórmula de Dan, sea por la tabla que tenemos del nomograma, que es una gráfica que me dice, dependiendo de la posición que quiera, qué profundidad le coloco, ¿verdad? La idea es que quede en posición adecuada, que es a nivel diafragmático para ambos catéteres. Sigue ingresando, a veces hay un poco de resistencia, sobre todo en el catéter arterial, porque tiene que cruzar hacia la ilíaca y luego salir de la institución. Luego, cuando no pasa, ¿qué hacer? Aflojamos un poquito, esperamos un rato, luego volvemos a atravesar. A veces ocurre que todos estos vasos que estamos colocando, si es que yo no coloco mi seda negra, puede ocurrir que sangre y que tenga que hacer una completa hemostasia. Cuando ya ingresó el catéter en la posición que yo necesito colocarlo, voy a aspirar el contenido. Y puedo ver como en este caso que está sanguinolento. Luego, que aspiramos, vamos a devolver, aspiramos con una jeringa que tiene cloruro de sodio y devuelvo el volumen y lo vigilo si vamos a tener algún problema después de la colocación del catéter, como alteración de la circulación a nivel perio, etc. Ver la placa radiográfica para ver la posición. Entonces, aspiramos, hay retorno de sangre y devolvemos 1 mililitro como máximo, ¿verdad? Podemos ya en ese momento del cateterismo, después de haber pinchado lo que es la arteria, extraer una porción, ¿verdad? Aquí vamos colocando ya el catéter venoso. Si vamos a colocar 2 catéteres, primero va el arterial y segundo va el venoso. Se introduce a la profundidad que requerimos, la distancia de acuerdo a los cálculos que ya hemos hecho. Todos los catéteres radiopacos tienen cortes, no cortes, sino tienen los niveles marcados cada 5 centímetros, ¿no? Algunos hasta centímetros. Se introduce los 2 propuestas.
revisamos hemostasia en todo momento, luego hay una fijación del catéter, que si es de emergencia se recomienda necesariamente que sea un puente, porque tal vez en la terapia intensiva cambien de catéter, o si solo cateterizaron la vena, también avancen de la arteria, para no ver modificado la estructura anatómica del bebé. Entonces, eso es como vamos a fijar, que puede ser este puente que ven ahí, ¿verdad? Vean que el esparadrapo no roza el cordón, queda unos milímetros de distancia, y entonces hay diferentes formas de fijar. Aquí tenemos lo del puente en la parte superior derecha, sin embargo hay otras que es un tegader, que es este plástico semipermeable. Fíjense acá, solamente después de la jareta se han puesto 2 espaladrapos. Y viene después de insertar nuestro catéter, el evaluar dónde está mi catéter. ¿Está bien colocado? ¿No está bien colocado? Entonces voy a colocarlo, y esto es a nivel de acuerdo a la columna vertebral. Si estoy en L3 y L4, la bifurcación de la aorta. Si estoy entre un L2 y L3, estoy en la altura de la mesentérica inferior. Si estoy entre L1 y L2, nivel renal. Nada de estos niveles es donde debo dejar mi catéter. Sigo subiendo y lo dejo mi catéter a nivel de T11 a T12, porque ahí está el nivel celíaco, en T12, L1, la mesentérica superior. Aquí, revisando la anatomía, ingresa un catéter por cordón umbilical, por arteria umbilical, ingresa y va a hacer su bucle en la ilíaca, sube por la ilíaca lateral derecha y luego va a llegar hasta lo que representa en la posición que yo quiero de una T12, T11 para nivel diafragmático. El catéter venoso igual acá ingresa de la vena umbilical a lo que viene a ser el ductus venoso, y eso tiene que llegar a la cava. Para esto generalmente cruza paralelamente la zona renal, pero no debe ingresar al sistema portal. Entonces, si yo quiero un catéter umbilical arterial alto, que es lo que buscamos, mi posición está entre D6 y D10. Si lo quiero bajo, entre 3 y 4. Y vamos a ver que puede haber una punta a nivel del diafragma. Entonces, fíjense ustedes que acá, ¿cómo puedo colocar un catéter arterial? Pues puedo ir a ver mi gráfica y hacer las medidas, pero también puedo simplificar y hacer el peso por 3 más 9, y para el venoso esta distancia por 0.5 más 1. Y aquí vemos dónde están estos catéteres. Catéter debe estar a 0.5, 1 centímetro por encima del diafragma. Entonces vemos que este catéter ha ingresado, sube el diafragma, pero luego hace una curva y se voltea e ingresa y está casi al borde de cámara gástrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Probablemente una perforación del lumen de la arteria. ¿Qué vemos aquí? Un catéter paravertebral muy bonito, casi no se ve mucho, mire, paravertebral, y luego en la frontal, y luego cuando veo en la diagonal, veo el ingreso del catéter y hacia dónde queda, que no avanza a nivel diafragmático. Aquí vemos otras 2 radiografías. Vemos catéter arterial, va a la ilíaca y comienza a subir, pero sube demasiado, no está sobre diafragma, sino ya está intracardíaco. Acá hay otro que también ya subió demasiado, pero no entró a nivel cardíaco, sino fue como a la aorta. Fíjense estas otras radiografías, un catéter arterial. Sé que es arterial porque el bucle de la ilíaca, pero se queda en una posición muy baja, muy riesgosa. Mientras que el venoso, vean cómo se ha ido el sistema portal, completamente a la izquierda. Esto que vemos aquí es la sonda orogástrica y el sensor de temperatura. Vean esta otra placa, catéter arterial.
catéter arterial que hace bucle de ilíaca, que sube, y miren cómo vemos que llegó hasta prácticamente creo la aorta. Y luego el venoso, vean cómo ingresa intracardíaco y hace todo un circuito, eso es por el foramen oval, porque probablemente tenga este paciente, por donde entra. Entonces, voy a estar vigilante las siguientes horas post colocación del catéter, cómo está el retorno sanguíneo, tanto arterial como venoso, la presión arterial, voy a ver la placa, para poder evaluar a este paciente. Entonces, ojo, miren este trabajo, por ejemplo, de Chaid, que me dice las guías para acceso vascular en prematuros menos de 33 semanas. En el menos de 26 se recomienda que yo pueda usar, ¿verdad? En el 27-28 también aplicar mi guía. En el mayor de 29, ¿verdad? Voy a utilizar esta guía en algunos casos. Entonces, este es un trabajo publicado en el Pediatrics en el que Shahid nos dice, si yo comienzo a usar guías de acceso vascular, voy a disminuir la morbilidad asociada y el sobreuso. Y se recomienda también el personal entrenado que se encargue, si un servicio es muy grande, muchas enfermeras saben de todo, pero no todas van a poder tener el mismo resultado. Igual los médicos, que son los que generalmente colocan los catéteres umbilicales. Conclusión, ¿qué se recomienda? Elaboración de guía de práctica clínica. Y dos, lista de chequeo que permita garantizar que todos respeten la referida normativa. Entonces, aquí vemos cómo el uso de catéteres ha ido disminuyendo a lo largo de estos años. Hallazgos ecográficos. Swatting nos habla que no solo la radiografía, con la implicancia de la irradiación que tienen nuestros pacientes, va a ser efectiva para ver posición de catéter o complicaciones, sino también la renal, ¿no? Vemos hacia dónde puede estar intracardíaco, no está intracardíaco, podemos hacer el seguimiento del catéter. Miren, en un caso de niña de 16 días, mujer de 29 semanas, y en el otro de un día, mujer hacia dónde se fue el catéter, está intrahepático, muy largo. Esto está en la revista de Pediatric Radiology. Entonces, fíjense que la ecografía nos va a ser de utilidad porque permite evaluar la trombosis arterial y venosa, nos permite ver la porta del sistema vascular, ver si hay un sangrado adrenal, extravasación hepática. Estas imágenes son de mucha utilidad para ver estos hallazgos. ¿Qué complicaciones tiene colocar un catéter? Hipertensión arterial, formación de trombos con liberación de microémbolos a la circulación. Vean este bebé, por ejemplo, en muy estado crítico y con la conformación de trombos, necrosis hepática, absceso hepático, sobre todo si el catéter se llegó a esa zona y estuve transfundiendo de repente destroza a la zona hepática, perforación vascular, pérdida rápida de sangre, espasmo vascular, daño arterial, convulsión vascular, embolismo aéreo, y el émbolo del catéter venoso se puede distribuir a toda la circulación sistémica. El émbolo se puede infectar y diseminar y provocar accesos. Miren acá esos dedos, hay más complicaciones, hemorragia intraventricular por alteración de presiones, enterocolitis necrosante, por alteración de la vascularización a nivel del lecho esprágnico, hematuria, trombosis aórtica, efusión pericárdica, neumotoras, vasoespasmo de miembros inferiores, microtrombos encontrados por cardiopatía Doppler, e inclusive la muerte del paciente. Seguimos viendo radiografía y ecografía y vemos el catéter venoso umbilical colocado apropiadamente, pero el ecocardio nos habla de una efusión pericárdica. ¿Cómo ocurrió? Ahora ya está colocado el catéter, ya está fijado el catéter, ya vimos que es en una posición adecuada. ¿Cómo lo mantengo? Mantengo con una infusión de endovenoso salino al 3%. Debe mantenerse una infusión endovenosa conteniendo heparina.
que va a contener suero salino con 0,5 a 1 unidad de heparina por mililitro. Esa es la proporción. Para mantener la permeabilidad de esta solución, va a estar pasando en un drenaje constante a través de una bomba infusora para evitar el retorno de la sangre en la línea, con una velocidad aproximadamente de 0,5, 0,3 por hora, dependiendo del sistema de bomba de infusión que tenga. Hay que mantener una técnica estéril cada que se quiera tomar una muestra. Además, vean que luego de obtener la muestra, el catéter debe ser limpiado. O sea, sacamos sangre por una muestra de una gasometría arterial, pasamos salino a razón de 0,3, 0,4 por mililitro. Puede ser 0,5, pero nunca más de 1. ¿No? No tratamos de limpiar coágulos. Si vemos que ya hay un coágulo, el catéter debe salir. Y por ende, fíjense que voy a recordar que la infusión de sangre o medicación por esa vía está contraindicada. O sea, no puedo hacer transfusiones con un catéter venoso umbilical. No debe haber aire en la línea, no deben haber burbujas, ni sangre coagulada. Nunca se fuerza la infusión a un catéter con probables coágulos. Una vez que el catéter esté en uso y el campo está estéril, se puede movilizar, pero si ya se rompió esa esterilidad, ya no puede hacerse. Entonces, vemos que las soluciones y la medicación deben instilarse lenta y suavemente para prevenir cambios bruscos en la presión. Es importante tratar de mantener al niño fíjense ustedes que es importante que el niño debe estar quieto para evitar que se jale, que desconecte el catéter y vaya a sangrar. Hay que visualizar si no hay una hemorragia, estar vigilante. El catéter no puede estar cerca a la mano del bebé. Hay que cerrar conexiones bien, la sujeción del catéter. Hay que vigilar sobre todo extracción. Vamos a ver cómo están nuestras radiografías, en qué posición estoy, ¿verdad? Hay que evitar infecciones. Miren esta imagen alarmante de una onfalitis, inflamación en zona periumbilical, que generalmente representa la posición, cómo he hecho yo mi mantenimiento del catéter. Debemos hacer una asepsia del cordón por lo menos una vez cada 24 y colocamos ahí, aparte de su hocico, vamos a evaluar la fijación si es que es necesaria. A veces el esparadrapo por la cera a la piel, pero esto es una emergencia. Hemos visto bebés que ingresan con este tipo de lesión y en horas se convierte en una lesión completamente séptica. Una lesión que no está localizada, sino una sepsis y hasta una meningoencefalitis. Los catéteres tienen que mantenerse en adecuada condición de sepsis y funcionamiento. Con guantes estériles se hará la limpieza, la manipulación de las condiciones, administración de medicamentos y extracción de sangre. Entonces, miren, las curas habituales del cordón, hay quienes recomiendan cada 24, otros cada 2, otros cada 8. Hay que cada que curemos ver cómo está la piel, ¿no? Las infecciones es otro indicador a hacer seguimiento que nos dice que también estamos colocando nuestros catéteres. Existen bacterias relacionadas con el catéter por 1000 días de catéter. Si se estima que el 55% de catéteres arteriales se colonizan y 5 van a dar infección, en el venoso de 22 a 5,9. Fíjense ustedes que se estima que el 55% de catéteres umbilicales arteriales se colonizan y 5 van a llevar infección. Y el 22% al 59% se colonizaron y encontraron una solución. ¿Verdad? De estos catéteres venosos se colonizan del 3 a 8% y terminan en infección sistémica. Un catéter arterial debe estar en una posición superior sobre el diafragma.
nos va a disminuir el riesgo de infección que en una zona más baja. Entonces vamos a seguir viendo que en menos de 1 kilo, que es muy vulnerable, que generalmente recibe nutrición parenteral a través del catéter, tiene mayor riesgo de infecciones. Y ahora vemos otro catéter venoso central, ¿verdad? Para que un catéter sea colocado en una vena, se considere que es central, su extremo debe estar situado en la vena cava superior o solo, también puede ser la cava inferior, pero vamos a considerar solo la superior. Entonces, estos catéteres venosos central me permiten hacer un monitoreo hemodinámico, ver cómo está la presión invasiva, por ejemplo, el acceso vascular, porque puede recibir infusiones, accesos venosos periféricos, administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes y procedimiento vamos a ver procedimiento radiológico y terapéutico porque necesitamos también ahí tener una circulación pulmonar, ver una extracorpórea, ¿no? Entonces estos catéteres venosos centrales están ahí los percutáneos y están los centrales por punción y pueden ser catéteres de larga permanencia o catéteres como de 4, ¿cómo se llama? De 3 lúmenes y 2 son los más comunes. Aquí vemos el sitio de inserción del catéter, la vena yugular interna, la vena subclavia. Y aquí tenemos los diferentes tipos de catéter, de doble lumen, de triple lumen, doble lumen con una guía. Entonces vean ustedes el Multicat 4.5, el de triple lumen, de doble lumen, etc. Depende de qué tengamos a disposición. Aquí, por ejemplo, vemos un catéter con doble lumen. Miren ustedes, un catéter venoso debe cumplir ciertos requisitos, debe ser blando y flexible, radiopaco para su control radiográfico. Los materiales más usados son cloruro de vinil, polietileno, teflón, politetrafluoroetileno, silicona y poliuretano. Vena yugular interna por inserción idealmente con un ecocardio. Vamos a tratar de sacar todo es que estoy. Fíjense esto, el acceso parece muy sencillo, pero siempre se va a hacer por guía ecocardiográfica, ¿no? El ambiente tiene que estar apropiado, paciente inmovilizado, es que no es un paciente regular. Posición de Trendelenburg, sedación, catéter y equipo listo. Y con la técnica de Seldenberger voy a introducir este catéter sobre la piel y una vez que ingresó, voy a pedir el resultado. Fíjense, ingresa, ¿no? Sigue ingresando. Generalmente estos catéteres tienen un trocar que se va a sacar, se saca la aguja y ya se solamente, fíjense, pasa, deja la guía en el canal, deja el catéter previamente y saca la guía, ¿verdad? Y ya avanza sin aguja el catéter hacia la posición más indicada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la jeringa, que es algo que nos va a ayudar a colocar el catéter en buena posición, ¿verdad? Cuando ya no queremos ese catéter, se va a retirar. Ahora, aquí tenemos una jeringa de Rawlinson para realizar esta técnica de Seldinger modificada. Aquí vemos más catéter de 1 lumen, de 2 lumen y cómo es que va a ser la colocación. Viene la técnica de Seldinger modificada y los insumos que utiliza: un catéter de 18, un sistema de
avance adecuada con determinada cantidad de o el nivel determinado de profundidad es por garantizado de un buen retorno. Ahora, en cuanto al exsanguíneo de transfusión parcial, ¿cuándo se hace? En pacientes sobre todo con policitemia, con hiperosmolaridad, que me da un riesgo alto de hiperviscosidad, y eso me va a alterar el sistema nervioso central, la oxigenación, y a la larga puedo tener trastornos motores y cognitivos o alterar el neurodesarrollo. Y que también en situaciones de coagulación intravascular, dificultad respiratoria, trastorno cardíaco, puede ser insuficiencia renal aguda e hipoglicemia. Hay una fórmula para el cálculo de volumen de la serie. Voy a ver una fórmula para este cálculo. ¿Cuánto es lo que voy a sacar? Entonces me digo, mi volumen de recambio está basado en el volumen de sangre de ese bebé, que como sabemos es un niño a término, es aproximadamente de 60 a 80 mililitros por kilo, y si es prematuro puede ser más. Mi hematocrito observado menos el deseado, todo esto entre hematocrito más el hematocrito observado. Entonces, esto es un exsanguíneo parcial. Ahora la total. La total la utilizamos para recambios sanguíneos cuando hay incompatibilidad A, B, o A, o B, o policitemias o efectos tóxicos de medicamento. Tenemos que tener personal entrenado con sus insumos, respetar mucho bioseguridad, hacer lista de chequeo, tener cloruro en nuestra mesa, nuestros catéteres, nuestras jeringas, gasa, etc. Y voy a hacer mi sanguíneo a 2 volemias. Generalmente el volumen del recién nacido, que va a ser entre 60 y 80, por ejemplo, voy a multiplicar 80 mililitros por el peso del paciente. Y ese es mi volumen total a 2 volemias que va a ingresar. Y va a ingresar en alicuotas. Por ejemplo, si un niño pesa 3 kilos, mis alicuotas serán de 20 centímetros. O sea, ingreso 20, saco 20. Ingreso 20, saco 20. Se establece un sistema con 2 llaves de triple vía, por el cual, por un lado, ingresa la sangre, y por la segunda llave voy a evacuar esta sangre para poder ser descartada. Entonces, voy a hacer de esta forma mi exsanguíneo transfusión. Y también vean ustedes que si el paciente pesa 1 kilo, mi alicuota no puede ser 20 centímetros. Mi volumen total será 80 por kilo, será 80 de cambio. Y mis alicuotas serán 5 mililitros. Entonces, las complicaciones, como todo, genera complicación. Puede haber una bacteremia, sepsis, arritmia, problemas cardíacos, bradicardia, problemas metabólicos, hipocalcemia, sobre todo por la sangre que generalmente es hidratada, hipoglicemia, coagulopatías, émbolos, trombosis. Por eso el niño tiene un monitor de KG, estamos tomando la presión arterial, el niño está completamente monitorizado, y entonces creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias.